Si alguna vez ve un mapa con una anomalía en el Mar del Norte, quémelo. Escriba en los comentarios si se ha encontrado con algo similar, pero por el amor de Dios, no busque esa isla. Nosotros la encontramos, y ahora no sé cómo volver al mundo en el que no existe. Todo comenzó con unas carpetas polvorientas en el archivo. Mi trabajo es la historia plasmada en papel. Estudio mapas marítimos desclasificados de la Guerra Fría. No busco tesoros ni secretos. Solo sistematizo datos para bases de datos digitales. Rutina. Miles de hojas cubiertas de cuadrículas de coordenadas, isóbatas y anotaciones de cartógrafos fallecidos hace mucho tiempo. Trabajaba con un conjunto de diagramas de navegación de uno de los almirantados europeos para el período comprendido entre 1953 y 1981. Y entonces lo vi. En un mapa fechado en 1962, a unos 200 kilómetros de la costa, había una pequeña isla. Estaba marcada como zona de acceso restringido, sin nombre, solo el contorno de la tierra con varios símbolos que indicaban edificios y un muelle. Tenía un tamaño aproximado de 2 por 3 kilómetros. En el siguiente mapa, de 1964, todavía estaba allí. Y en el mapa de 1967 también. Pero luego, en el conjunto de mapas de 1972, ya no aparecía. Solo mar abierto. Y en todos los mapas posteriores, hasta las imágenes satelitales actuales, en ese lugar solo había agua. Los errores en los mapas ocurren. Las islas fantasma son un fenómeno conocido, pero no como este. Este estaba marcado con demasiada precisión, con detalles, durante varios años, y luego simplemente desapareció. No se marcó como inexistente o marcado por error, como se suele hacer. Simplemente lo borraron, como si nunca hubiera existido. Pasé varias semanas rebuscando en los archivos. Encontré un par de referencias indirectas en los diarios de a bordo de buques mercantes de los años 60. Los capitanes informaban de extrañas interferencias de radio y del avistamiento de un objeto no marcado en los mapas en esa zona. Un informe, especialmente detallado, describía una silueta baja con varias antenas, visible en el horizonte en condiciones de buen tiempo. Después de 1970, todas las menciones cesaron. Eso fue suficiente para quitarme el sueño. Copié todos los mapas, recopilé recortes de diarios de navegación y se los mostré a Marcus. Marcus es todo lo contrario a mí. Yo soy un ratón de biblioteca. Él es un hombre de acción con un presupuesto casi ilimitado y una pasión por todo lo inexplicable. Se aferró a esta idea con uñas y dientes. Una semana después, ya teníamos un plan. Necesitábamos un barco y alguien que conociera el Mar del Norte como la palma de su mano. Marcus encontró a Lars. Lars era el capitán de un pequeño barco de investigación llamado Polar Star, un rompehielos viejo pero increíblemente fiable, reconvertido para expediciones privadas. Lars, un hombre canoso y curtido de unos 60 años, nos escuchó en silencio mientras examinaba mis mapas. No se rió. Simplemente tomó sus modernas tabletas de navegación y señaló la pantalla con el dedo. «Aquí no hay nada», dijo. «He recorrido esta ruta decenas de veces. La profundidad es de 150 metros. No hay ninguna isla». «Pero usted ve los mapas antiguos», insistió Marcus. «Veo papel», respondió Lars. «Pero yo confío en mis instrumentos». «Pero», hizo una pausa, «usted paga. Les llevaré al cuadrado indicado. Encenderemos el sonar. Si hay algo allí, lo veremos. Si no hay nada, ustedes pagan el combustible y mi tiempo». La cuarta integrante de nuestro equipo era Lena, bióloga marina y especialista en hidroacústica. Llevaba varios años trabajando con Lars. Su tarea consistía en manejar el escáner de fondo, el sonar de barrido lateral y otros equipos científicos. Era aún más escéptica que Lars, pero la oportunidad de trabajar con el equipo más moderno que Marcus había alquilado para la expedición superó sus dudas. Salimos del puerto a primera hora de la mañana. El cielo estaba gris y bajo,
típico de estas latitudes. Los 2 primeros días del viaje transcurrieron con normalidad. Lars estaba en el puente, Lena calibraba el equipo, Marcus miraba ansiosamente al horizonte y yo comparaba una y otra vez los viejos mapas con las coordenadas GPS. La emoción iba en aumento. Nos acercábamos al punto en el que la realidad debía separarse de la historia. Al tercer día, el tiempo empeoró. Se levantó un fuerte viento y las olas se hicieron más altas. El Polar Star navegaba con seguridad, pero el vaivén era agotador. Al atardecer, entramos en el cuadrante indicado. Lars redujo la velocidad. «Bueno, archivero», dijo sin apartar la vista de los instrumentos. «Estamos en el lugar. Como ve, no hay nada». Tenía razón. El radar estaba vacío. En las pantallas del sistema de navegación se veía una superficie azul lisa con la marca de nuestro barco. A nuestro alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un mar gris y agitado. No había rastro de tierra. Marcus parecía decepcionado. «Lena, enciende el escáner», ordenó. «Recorra el fondo». Lena asintió y se puso manos a la obra. En la gran pantalla de la cabina apareció una imagen formada por impulsos acústicos. Durante los primeros minutos solo vimos lo que esperábamos, un fondo liso y fangoso. Pero entonces el sonar emitió una señal aguda y clara. Lena se inclinó hacia la pantalla. «Qué raro», murmuró. «Hay un cambio brusco de profundidad, muy brusco». La imagen de la pantalla se actualizó lentamente, y entonces lo vimos. Desde el fondo, a una profundidad de 150 metros, se elevaba algo enorme. No era un relieve natural, ni una roca submarina. Las líneas eran demasiado uniformes, los ángulos demasiado definidos. Parecía una estructura gigantesca. «¿Qué es eso?», susurró Marcus. «Parece una pared», respondió Lena con voz temblorosa. «Una pared muy alta, se eleva casi hasta la superficie». Lars, sin decir una palabra, condujo el barco a lo largo de la anomalía. El sonar seguía dibujando la imagen. No era solo una pared, era un perímetro, un rectángulo perfecto, de unos 2 por 3 kilómetros. Dentro, el fondo era mucho más alto, a solo unas decenas de metros de profundidad. «Es eso», dije. «La isla. Está bajo el agua». «¿La han inundado?», sugirió Marcus. «¿A propósito?». Lars guardaba silencio, con el rostro tenso. No miraba la pantalla del sonar, sino por la ventana, al mar. De repente, apagó el motor. En el silencio que se hizo, solo se oía el crujir del casco y el ruido del viento. «Niebla», dijo. Miramos hacia afuera. Desde el norte se acercaba rápidamente una densa pared blanca de niebla. Era antinatural. Hacía un minuto, el horizonte estaba despejado. Ahora, el mundo se reducía a unas pocas decenas de metros alrededor del barco. «Que todo el mundo permanezca en sus puestos», ordenó Lars. «Voy a encender las luces antiniebla». Pero no tuvo tiempo. Antes de que su dedo tocara el botón, todos nuestros instrumentos se apagaron. Las pantallas de navegación, el radar, el sonar, incluso la iluminación de la cabina, todo se apagó. Nos sumergimos en la penumbra de las luces de emergencia. «¿Qué diablos?», gritó Marcus. «¿Un pulso electromagnético?». «Silencio», le interrumpió Lars. Nos quedamos en silencio. La niebla nos envolvía por completo, ocultando incluso el agua junto al costado. Se hizo un silencio casi total, solo roto por el chapoteo de las olas. Y en ese silencio oímos un ruido. Venía de la isla invisible. Era un zumbido grave y prolongado. No se parecía al sonido de una sirena ni al de un barco. Era un sonido mecánico y monótono que parecía vibrar en el agua y atravesar el casco del barco. Duró unos 10 segundos y luego se interrumpió. Nos quedamos en silencio, sin atrevernos a mover un músculo. Y entonces, justo delante de la proa del Polar Star, algo oscuro emergió lentamente de la niebla. Era un muelle de piedra oscura y húmeda que no estaba allí un minuto antes.
Detrás de él, entre las rupturas de la niebla, se divisaban las siluetas de edificios, cajas de hormigón cubiertas de manchas oscuras, antenas oxidadas que se perdían en la niebla blanca. La isla estaba allí, no estaba sumergida, simplemente había aparecido, y nuestro barco chocó suavemente con sus amortiguadores de goma, como si una fuerza invisible nos hubiera traído allí. Lars intentó arrancar los motores. No hubo respuesta. El barco estaba completamente sin energía. Estábamos atrapados, amarrados a una isla que no debería existir. Pasamos varias horas en el muelle, pero el tiempo parecía haberse detenido. La niebla no se disipaba, sino que se espesaba, convirtiéndose en una densa leche en la que se ahogaban los sonidos. La iluminación de emergencia de la embarcación funcionaba con baterías, pero su tenue luz roja solo contribuía a agravar la atmósfera opresiva. Todos los intentos de poner en marcha los sistemas principales fracasaron. La electrónica estaba muerta. La radio guardaba silencio. Estaban aislados del mundo. «No podemos quedarnos aquí», rompió el silencio Marcus. Su habitual seguridad en sí mismo se había evaporado, dando paso a un brillo febril en los ojos. «Tenemos que bajar a tierra, echar un vistazo. Seguro que hay alguna fuente de energía que ha apagado todo esto. Quizás haya gente». «No hay nadie», respondió Lars con voz sorda. Miró hacia la isla, pero parecía ver algo más allá de la niebla. «Ningún barco enviará una señal de socorro si se acerca Astra a este lugar. Nadie informará de ello. Simplemente desaparecerán, como nosotros». «¿Qué propone? ¿Quedarnos aquí sentados esperando a que la corriente nos arrastre junto con este maldito lugar?», estalló Marcus. «Tenemos que bajar», dijo Lena de repente. Estaba pálida, pero hablaba con calma y sensatez. «Marcus tiene razón en una cosa. Quedarnos aquí sentados no sirve de nada. Tenemos que averiguar a qué nos enfrentamos. Debemos explorar. Con cuidado, sin tonterías». La apoyé. El miedo nos paralizaba, pero la incertidumbre nos aterrorizaba aún más. Teníamos que hacer algo. Lars se quedó callado durante un rato y luego suspiró profundamente. «Está bien, pero vamos juntos. Nadie se queda solo. Cogemos las linternas, las radios, el kit de emergencia y las armas». Miró a Marcus. «Sé que tú tienes». Marcus tenía efectivamente una caja fuerte con un par de escopetas y una pistola. Nunca lo había hecho público, pero Lars tenía demasiada experiencia como para no darse cuenta. Media hora después estábamos listos. 4 figuras con ropa de tormenta y potentes linternas atadas al cinturón. Las radios, como esperábamos, no funcionaban. Silbaban, pero no captaban la señal de los demás ni siquiera a un palmo de distancia. Estábamos mudos y sordos en aquella niebla. Al bajar por la pasarela al muelle, lo sentimos con toda intensidad. El aire era inmóvil y pesado. Olía a hormigón mojado y ozono, como después de una tormenta. La grava crujía bajo nuestros pies. El muelle estaba formado por enormes losas de hormigón, perfectamente encajadas entre sí. No había rastro de vegetación, ni una sola brizna de hierba en las juntas. Todo era estéril. Los rayos de nuestras linternas sacaban fragmentos de realidad de la niebla. Una pared de hormigón se elevaba desde el muelle. En ella había una oscura abertura de una puerta hecha de acero grueso y oxidado. La puerta estaba entreabierta, lo justo para que pudiera pasar una persona. «Parece que nos esperaban», murmuró Marcus. Lars no respondió, solo apretó con más fuerza el rifle. Pasamos por la puerta. Detrás comenzaba un camino pavimentado con los mismos bloques. Se adentraba en la isla, perdiéndose en la niebla. A ambos lados del camino había postes de hormigón sin lámparas. No había iluminación. Avanza, tratando de permanecer juntos. Los únicos sonidos eran vuestros pasos y vuestra respiración ahogada. A unos cientos de metros, la niebla se disipó un poco y vimos el primer edificio. Era una construcción larga y achaparrada.
parecida a un cuartel o una residencia de estudiantes. Las hileras de ventanas oscuras sin cristales parecían cuencas vacías. La puerta había sido arrancada de sus bisagras y yacía junto a ella. Nos acercamos. Lena iluminó el interior con la linterna. La habitación estaba destrozada. Las camas metálicas estaban volcadas, los colchones destrozados y las pertenencias personales esparcidas por el suelo. Pero eso no era lo más extraño. Lo extraño era que todas las cosas estaban cubiertas por una gruesa capa de algo parecido a una resina semitransparente solidificada. Estaba por todas partes, en las paredes, en el suelo, en los muebles. Una sustancia amarillenta, parecida al ámbar, que parecía haber conservado el caos. «¿Qué es esto?», preguntó Lena, dirigiendo el haz de luz hacia la pared. En la espesura de la resina se veían objetos solidificados, un libro abierto cuyas páginas se habían pegado formando un bloque, una fotografía enmarcada, una taza. Me acerqué y alumbré el suelo. Bajo la capa de resina había un zapato, solo un zapato, pero cuando miré más de cerca, vi que no estaba vacío. Dentro había un hueso. Marcus maldijo y retrocedió. Lars amartilló el rifle en silencio. Salimos del cuartel y seguimos adelante. El siguiente edificio que encontramos era una especie de edificio administrativo. Tenía 2 pisos y una gran entrada. Dentro reinaba el mismo desorden, pero había menos resina. Había papeles esparcidos por todo el suelo. Cogí una hoja. Era gruesa, como impregnada de cera. El texto estaba escrito a máquina. No pude entender el idioma, pero vi diagramas, fórmulas y gráficos. En el segundo piso encontramos lo que parecía ser el despacho del jefe. Una gran mesa, un sillón, armarios con documentos. Todo estaba prácticamente intacto. Sobre la mesa había una carpeta abierta. Dentro había una sola hoja. Era un mapa de la isla, igual que el mío, pero más detallado. Los edificios estaban señalados. Barracón 1, Barracón 2, Comedor, Central Eléctrica. Y otro edificio, marcado con un lápiz rojo. Estaba en el centro de la isla. La leyenda debajo consistía en una sola palabra que pude leer: Fuente. En la esquina del mapa había una fecha: octubre de 1970. De repente, se oyó un ruido procedente de abajo, un fuerte chirrido de metal contra el hormigón. Nos quedamos inmóviles. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Provenía de la calle. Lars nos indicó con un gesto que nos alejáramos de las ventanas. Nos pegamos a la pared y apagamos las linternas. Eché un vistazo con cuidado. La niebla se había espesado aún más, pero justo debajo de las ventanas distinguí un movimiento. Algo grande y oscuro se arrastraba lentamente por la carretera. Se movía a trompicones, emitiendo ese mismo chirrido. Parecía un enorme insecto metálico o algún tipo de mecanismo extraño. No tenía luces ni ninguna señal identificativa. Solo era una masa oscura y angulosa de metal que se movía con una determinación inanimada. Se arrastró junto al edificio y desapareció en la niebla, dirigiéndose hacia el centro de la isla, hacia la fuente. Nos quedamos en silencio durante unos minutos más, hasta que el sonido se desvaneció por completo en la distancia. «¿Qué ha sido eso?», susurró Marcus con la voz entrecortada. «El limpiador», dijo Lars. Su rostro estaba gris. «Patrulla el territorio». «Tenemos que largarnos de aquí», dijo Lena. «Ahora mismo, al barco». Pero yo miraba el mapa, el edificio marcado en rojo. Todas las respuestas estaban allí. La esencia de ese lugar. Si nos íbamos ahora, nunca sabríamos lo que había pasado allí. Y lo que era peor, no sabríamos cómo salir de allí. Esta isla había aparecido de la nada. Quizás desaparecería igual que había aparecido, y nosotros con ella. «No», dije. «Tenemos que ir allí, a la fuente. Es nuestra única oportunidad». Lars me miró, luego a Marcus y Lena. En sus ojos vi el mismo miedo que yo sentía, pero también había comprensión.
Tenía razón. No había ningún lugar al que huir. Nuestro único camino estaba delante, en el corazón de esta pesadilla. Teníamos que averiguar qué era esa fuente y qué estaba haciendo con la realidad. En silencio, encendimos las linternas y salimos del edificio, dirigiéndonos hacia el centro de la isla, donde la respuesta nos esperaba entre la niebla. El camino hacia el centro de la isla resultó ser más corto de lo que pensábamos. La carretera de losas de hormigón nos llevó a una amplia plaza, rodeada por todos lados de edificios idénticos y sin rasgos distintivos. En el centro de la plaza se alzaba el edificio marcado en el mapa. La Fuente. Se diferenciaba del resto. No era un edificio rectangular, sino un cubo perfecto de piedra negra, como pulida, sin ventanas, sin puertas visibles, solo paredes lisas y monolíticas que se elevaban hacia la brumosa altura. Su tamaño era impresionante, al menos 30 metros de alto y otros tantos de ancho. Del edificio provenía ese mismo zumbido grave que habíamos oído en la nave. Aquí era más fuerte, se sentía en todo el cuerpo y provocaba una ligera náusea y desorientación. Los rayos de nuestras linternas se deslizaban por la superficie lisa sin encontrar ni una sola grieta, ni un solo defecto. ¿Cómo entramos?, preguntó Marcus, rodeando el cubo por el perímetro. No hubo respuesta. Rodeamos la estructura por todos lados. Nada. Era simplemente un cubo negro gigante en medio de una base abandonada, zumbante y completamente hermético. Lena sacó de su mochila un pequeño dispositivo, un analizador de espectro portátil. Lo encendió. La pantalla se llenó inmediatamente de interferencias. «Se ha disparado», dijo. «Alguna fuente potente de radiación. No es ionizante, es otra cosa. Nunca había visto nada igual. El rango de frecuencias es inestable. Cambia constantemente». De repente, el zumbido se intensificó. Instintivamente, retrocedimos. Una de las paredes del cubo negro, justo delante de nosotras, comenzó a ondular, como la superficie del agua cuando se lanza una piedra. El color negro comenzó a parpadear y, por una fracción de segundo, la pared se volvió transparente. Vimos lo que había dentro. Era una enorme y caótica acumulación de metal. Vigas deformadas, trozos de revestimiento, tubos, cables. Todo estaba comprimido en una masa única que giraba lentamente en el centro del cubo, suspendida en el vacío. Parecían los restos de algo grande que había sido aplastado y arrugado con una fuerza increíble. Distinguí un fragmento de motor que parecía una turbina de avión y algo que se asemejaba a un travesaño de un casco de barco. Todo estaba cubierto por la misma resina amarillenta que había en el cuartel. Y entre toda esa chatarra no solo había restos de maquinaria, había cadáveres. Decenas, quizá cientos de cuerpos humanos fundidos con la resina y el metal. Estaban congelados en posturas antinaturales, con los rostros desfigurados por el horror o el dolor. Soldados uniformados, personas con batas de laboratorio, obreros con monos. Formaban parte de aquella espantosa escultura giratoria. La visión desapareció tan rápido como había aparecido. La pared volvió a ser completamente negra. Nos quedamos paralizados por lo que habíamos visto. «Dios mío», susurró Marcus. «No es una fuente de energía», dijo Lena, con voz apenas audible. «Es un vertedero o un cementerio». Lars, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, levantó lentamente el rifle y apuntó a la pared del cubo. «¡No lo haga!», grité, pero disparó. El estruendo del disparo se ahogó en el estruendo. La bala golpeó la superficie negra y simplemente desapareció, sin dejar rastro ni rebote. Era como si la pared la hubiera absorbido. Y entonces el estruendo cesó bruscamente. Se hizo un silencio absoluto y opresivo. Nos quedamos inmóviles, esperando cualquier cosa. De la esquina de uno de los edificios vecinos salió lentamente el mismo limpiador, el ser metálico que habíamos visto antes. Detrás de él apareció un segundo,
desde el otro lado de la plaza, y luego un tercero y un cuarto. Nos rodeaban. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, pero inexorables. No tenían armas, solo unos enormes manipuladores metálicos parecidos a pinzas. «Atrás, a la nave, rápido», ordenó Lars. Echamos a correr. Corríamos por las calles vacías sin fijarnos en el terreno. El sonido del metal chirriando contra el hormigón nos perseguía. Me volví mientras corría. Las criaturas no aceleraban. Simplemente nos seguían a la misma velocidad monótona. Sabían que no teníamos a dónde huir. Salimos corriendo hacia el muelle. El Polar Star seguía allí, en la orilla, oscuro y sin vida. Subimos corriendo por la escalera hasta la cubierta. «¡Arranca!», le gritó Marcus a Lars, aunque todos sabíamos que era inútil. Lars se precipitó a la cabina. Lena, Marcus y yo nos quedamos en cubierta, viendo cómo 4 siluetas oscuras se acercaban lentamente al muelle. Se detuvieron en el borde, sin subir por la escalera. Simplemente se quedaron allí, mirándonos. No tenían ojos, pero sentíamos su atención. En la cabina se oía el clic desesperado de los interruptores, y de repente se encendió la luz. Primero tenue, luego cada vez más brillante. Las pantallas de navegación se iluminaron. Los instrumentos comenzaron a funcionar. El motor tosió una vez, luego otra, y rugió, cobrando vida. «¡Lo hemos conseguido!», gritó Lars desde la cabina. Marcus se apresuró a soltar las amarras. Yo le ayudé. La última cuerda cayó al agua. Lars puso marcha atrás. El barco se alejó lentamente del muelle. Los limpiadores mecánicos no se movían, solo nos despedían con su mirada invisible. Nos alejábamos cada vez más. La silueta de la isla comenzó a desvanecerse en la niebla. Miré a Lena. Ella miraba la pantalla del analizador, que volvía a sostener en sus manos. «La radiación está disminuyendo», dijo. «Estaba vinculada a ese cubo. Hemos salido de su zona de influencia». Ya casi no veíamos nada, salvo una capa blanca. Pero de repente, la niebla que teníamos delante comenzó a girar formando un remolino. En el centro apareció un destello similar al que habíamos visto en la pared del cubo. El agua debajo de él comenzó a hervir. «Lars, adelante a toda máquina», grité. La nave se puso en marcha, ganando velocidad, pero ya era demasiado tarde. Algo enorme salió disparado del centro del remolino brillante. No era un limpiador, parecía un trozo gigante de metal, un pedazo de la basura del centro del cubo. Venía directamente hacia nosotros. Lars giró bruscamente el timón. El barco se inclinó. El trozo pasó a pocos metros de nuestro costado y cayó al agua con un estruendo ensordecedor. Le siguió otro, más pequeño. Golpeó la popa, arrancando parte de la barandilla. La sacudida fue tan fuerte que apenas pudimos mantenernos en pie. Salimos de la niebla tan repentinamente como habíamos entrado en ella. A nuestro alrededor volvía a haber un mar limpio y tormentoso. Me di la vuelta. Detrás de nosotros no había nada, ni niebla, ni isla, solo olas embravecidas. Comprobamos los instrumentos. El GPS funcionaba. Estábamos exactamente en el mismo cuadrante donde todo había comenzado. En las pantallas del sonar solo se veía una marca de profundidad de 150 metros. No había paredes ni perímetro submarino. La isla había desaparecido. Se había llevado sus secretos con ella. El regreso fue silencioso. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto. Intentamos convencernos de que había sido una alucinación provocada por algún fenómeno natural desconocido. Pero la popa destrozada de nuestro barco y las lecturas de los instrumentos de Lena no nos permitían mentirnos a nosotros mismos. Nos pusimos de acuerdo en una historia. Nos habíamos visto envueltos en una fuerte tormenta. Los aparatos electrónicos fallaron y el barco sufrió daños. Eso fue suficiente para las autoridades portuarias. Nadie hizo preguntas innecesarias. Nos separamos, tratando de olvidar. Marcus vendió su parte del negocio y se marchó a un destino desconocido.
Lars puso el Polar Star en reparación a largo plazo y, por lo que sé, nunca volvió a hacerse a la mar. Lena renunció al instituto. Al principio hablábamos por teléfono de vez en cuando, pero nuestras conversaciones eran forzadas. Ambos sabíamos que no podíamos hablar de lo que nos unía. Luego, ella dejó de responder a mis llamadas. Volví a mi archivo. Intenté trabajar, pero no pude. Cada vez que miraba el viejo mapa, veía un cubo negro y los cuerpos girando en su interior. Intenté encontrar más información. Revisé todas las bases de datos posibles sobre barcos y aviones desaparecidos en esa zona durante los últimos 70 años. Había cientos, civiles y militares, pequeños yates y enormes transportes. Todos desaparecieron sin dejar rastro, sin una sola señal de socorro. Simplemente se atribuyeron a tormentas y mal tiempo. Pero ahora sabía dónde estaban todos. Se habían convertido en parte de la colección, parte de la fuente. La isla es una trampa. Aparece, atrae y luego borra a sus víctimas de la realidad, transformándolas en combustible o material de construcción para sí misma. Los limpiadores recogen lo que queda en la superficie y la fuente absorbe todo lo que se acerca a ella por agua o por aire. Y sigue ahí, esperando. Pero lo peor comenzó hace aproximadamente un mes. Estaba trabajando hasta tarde, revisando otro montón de documentos. Mi mirada se posó en uno de los mapas de navegación, muy reciente, de este año. Era un mapa de otra zona, a miles de kilómetros del Mar del Norte. Y entonces lo vi. Una nota diminuta, apenas perceptible, escrita a lápiz. El contorno de una pequeña isla, sin nombre, sin ninguna indicación. Solo el contorno en el lugar donde debería estar el agua. Comprobé las imágenes oficiales de satélite. No había nada. Empecé a comprobar otros mapas recientes de diferentes fuentes, y lo encontré una y otra vez. En el Océano Pacífico, en el Atlántico, en el Mar Mediterráneo. Cada vez en un lugar nuevo. Una pequeña marca no oficial que no debería estar allí. Como si cartógrafos de todo el mundo, sin darse cuenta, estuvieran dibujando el mismo fantasma en sus mapas. Como si la isla hubiera aprendido a propagarse como un virus, infectando la propia idea de la realidad. Hace 2 semanas, recibí por correo un paquete sin remitente. Dentro había una memoria USB. En ella había un único archivo de audio. Reconocí la voz de Lena. La grabación era breve, aparentemente hecha con un dictáfono. «Lo veo», decía ella. Su voz era tranquila, casi indiferente. «Está justo en nuestra calle, un cubo negro. Está zumbando. Tengo que acercarme. Tengo que entenderlo». Después se oían pasos, un zumbido cada vez más fuerte, y de repente, la grabación se cortaba. No sé qué significa. No sé si esa isla es real o si es fruto de nuestro miedo colectivo. Pero ayer por la noche, al asomarme a la ventana de mi apartamento en el 17º piso, vi algo negro en el tejado del edificio de enfrente. Algo que ayer no estaba allí. Algo con forma de cubo perfecto. Y oigo un zumbido. Apenas se distingue entre el ruido de la ciudad, pero está ahí, y se hace cada vez más fuerte. Ya no está en el Mar del Norte. Está aquí. Nos ha encontrado. No escribo esto para advertirles. Ya es demasiado tarde para advertir. Escribo porque no puedo hacer nada más. El zumbido no cesa. Ya no está fuera. Está en mi cabeza. He cerrado todas las puertas y ventanas, pero no sirve de nada. Hace unas horas se ha ido la luz en toda la casa. Estoy sentado a la luz de una linterna que pronto se agotará. He mirado por la ventana. Las calles están desiertas. No hay coches ni gente. Solo niebla, espesa y blanca, que se eleva desde el suelo y lo envuelve todo. Ya ha llegado a mi piso. A veces veo movimiento en la niebla. Esos mismos mecanismos, los limpiadores, se arrastran lentamente por las paredes de los edificios. No me prestan atención. Simplemente hacen su trabajo. Preparan el lugar. Sé lo que va a pasar. Lo vi en el centro del cubo. La pared de mi casa se volverá transparente.
y lo veré. Un caos giratorio de metal, hormigón y cuerpos. Y él me llamará. Marcus buscaba un secreto. Lars buscaba la paz. Lena buscaba el conocimiento. ¿Y yo? Yo solo quería que el mundo fuera lógico y ordenado, que todo estuviera en su sitio, en los mapas. Pero ya no hay mapas, no hay nada más que esta isla. No es solo un lugar, es un proceso de borrado. Borra barcos, aviones, personas, y ahora borra ciudades. Borra la realidad misma, sustituyéndola por sí mismo. La linterna empieza a parpadear. Oigo un chirrido detrás de la puerta. Metal contra metal. No están intentando entrar, solo están esperando. No sé qué es la fuente. Quizás sea un experimento que se ha salido de control. Quizás sea un arma. O quizás sea simplemente un depredador natural en un ecosistema que ni siquiera sospechábamos que existía. Un depredador que se alimenta del orden. La batería está casi agotada. La niebla se cuela por las rendijas de las ventanas. Huele a ozono y a piedra mojada. Ya no tengo miedo. Solo siento un cansancio increíble.